Satoshi maníacos y cultivadores de la blockchain. Mientras todos se pierden en su día a día, algo enorme se está gestando en la sombra de la estratosfera cripto. Entonces hoy, el campo de batalla del criptoespacio se enciende por 5 flancos, desde Medio Oriente hasta el Congreso de Estados Unidos. Desde la maquinaria minera hasta los pasillos del poder político. Y sí, cada movimiento tiene nombre, narrativa, y una intención escondida. Ayer los osos intentaron arrastrar al mercado, pero las señales institucionales no mienten. Los que entendemos el juego sabemos que cada vela importa y cada noticia es un voto en la guerra financiera. Así que ajusta ese nivel de alerta, suscríbete, activa la campana y acompáñame, porque esto va a sonar loco, pero cuando veas por qué importa todo, entenderás. Rakbank lanza comercio cripto minorista en Emiratos. Mientras Occidente regula, Emiratos ejecuta. Rakbank, uno de los bancos más importantes de la región, se convierte en el primer banco del país en ofrecer cripto minorista a través de Kraken. Estaba ahí, frente a todos, pero pocos lo estaban viendo. Eso cambia el juego. Por lo tanto, estamos ante un movimiento de apertura institucional en un entorno bancario que ya no teme al cambio, lo abraza. Y no es casualidad, este avance se da dentro del ecosistema RAK Digital Assets Oasis, un sandbox legal que rompe con el modelo del sistema tradicional. Esto no solo es comercio cripto, es un mensaje global. Si tú no lo haces, otros lo harán. Bitmain abrirá su primera fábrica de chips ASIC en Estados Unidos. Esto no es solo una fábrica, es un puesto de avanzada en plena guerra del poder de hash. Bitmain, el gigante chino de minería Bitcoin, anuncia su primera planta en Estados Unidos, según Bloomberg. Descubrí una táctica que muchas ballenas usan, y pocos la reconocen. Por otro lado, esta movida suena inocente, pero no lo es. La batalla ya no es solo por quién mina más. Es por quién controla la infraestructura de la red. ¿Colaboración entre potencias? ¿O una infiltración silenciosa del cripto hardware chino en suelo americano? La guerra por el futuro de Bitcoin se está trasladando de los gráficos al hormigón armado. Proyecto de ley anti-CBDC desafía el poder de la Reserva Federal. Aquí es donde la narrativa se rompe. Una nueva propuesta de ley busca limitar el control de la Reserva Federal sobre las monedas digitales de Banco Central, CBDC. Te lo explico de forma clara. Soporte roto igual a riesgo. Soporte sostenido igual a oportunidad. Entonces, si esto avanza, podríamos estar ante la primera barrera legal seria contra la implementación forzada del dólar digital. La resistencia no viene desde las calles, sino desde dentro del propio sistema. Y eso no es cualquier cosa. Porque un freno a las CBDCs es un respiro para el criptoespacio, para la soberanía monetaria, y para la posibilidad de elegir. Esto es más que un proyecto de ley, es un grito legal en favor de la libertad financiera. La SEC frena el ETF Bitcoin vinculado a Truth Social y Trump. Puede parecer confuso desde fuera, pero si lo desgloso, es bastante simple. Un ETF pro Bitcoin con el nombre de Trump y Truth Social fue retrasado por la SEC. Y luego añades este impulso, el flujo institucional escondido. Por lo cual, estamos viendo una colisión directa entre política, narrativa pública y criptoadopción. ¿Casualidad? Difícil de creer. El campo de batalla ya no es solo económico, es ideológico. ARK Invest recorta Coinbase y aumenta en Bitmain, acumulación ninja. Y mientras tanto, los grandes siguen moviéndose sin hacer ruido. ARK Invest, el fondo de Cathie Wood, recorta posiciones en Coinbase, Block y Robinhood, y suma $20 millones a Bitmain. La segunda parte de la fórmula institucional es acumular antes de que se note, así que retroceden o simplemente se reposicionan. Lo que parece una retirada, podría ser en realidad una táctica de infiltración en la base del ecosistema minero. Ellos saben algo. Y tú también deberías saberlo. Primero definen el soporte, luego observan cómo las ballenas se mueven en silencio. Bitcoin, BTC, $118.953 estadounidenses se sostiene firme entre $117.500 y $119.080, con ligera caída intradía, 0,02%.
Soporte clave. $117.250, $117.500. Resistencia relevante. $119.200, $120.000. Por lo cual, si el soporte aguanta, podríamos ver un intento de romper hacia $120.000 o incluso $122.000, lo que reforzaría el impulso institucional visto en las entradas de ETF recientes. Sin embargo, un quiebre por debajo de ese rango abriría un retroceso vía $115.000 hacia $112.000 o $110.000, escenario que algunos interpretan como una sacudida estratégica para limpiar manos débiles. Mientras todos esperan ese breakout, prepara tu mente para lo inesperado. Ethereum, $3.852 estadounidenses mantiene soporte sólido por encima de $3.740, con resistencia inmediata en $3.880, $3.900. Entonces, si ETH rompe por encima de esa resistencia, podríamos asistir a un salto rápido hacia $4.000 o más, especialmente por el flujo institucional constante en ETFs de Ethereum. Así que cualquier retroceso a $3.720, $3.700 no debe tomarse a la ligera porque podría erosionar el impulso alcista y abrir camino a una consolidación más profunda. Te explico en limpio. Soporte sostenido igual a oportunidad, resistencia rota igual a explosión de volumen. XRP, $3 estadounidenses con 16 centavos ha caído levemente, 2,5%, pero sigue firme sobre el soporte de $3 con 10 centavos. Resistencia inmediata, $3 con 25 centavos, $3 con 30 centavos. Por otro lado, XRP está en zona de tensión, con ballenas y operadores vigilando ese nivel de cerca. Además, predicciones técnicas apuntan a un posible rally de hasta 300% en pocas semanas si se desencadena el patrón alcista Elliott Wave clasificado por Tony Severino. Pero si perdiera el soporte de $3 con 10 centavos, podríamos ver una caída rápida hacia $3 o incluso $2 con 90 centavos, especialmente en caso de noticias legales adversas. Puede parecer un juego pequeño, pero XRP podría detonar algo mucho más grande. Solana, $184 estadounidenses con 68 centavos soporte evidente entre $180, $182, con resistencia en los $190, $194. Así que mientras Sol se defiende en esa base, la red acumula volumen y actividad DeFi. Una ruptura sobre $190 podría empujar el precio hacia $200 o más, especialmente si continúa el interés institucional y espera optimista por Q4 2025. Por lo tanto, una caída por debajo de $180 podría arrastrar el precio hacia $172, $170, zona relevante si los mercados se vuelven más fríos. Antes de mirar hacia $200, fija bien ese soporte. Ahí se está gestando algo poderoso. Dogecoin, $22.997 centavos cae cerca de 5% intradía, pero se mantiene sobre el soporte de 225 centavos, 228 centavos. Resistencia inmediata, 24 centavos, 242 centavos. Mientras tanto, la comunidad meme se mantiene activa. Un rompimiento arriba podría empujar DOGE hacia 26 centavos o 28 centavos, especialmente si el sentimiento social se reactiva. Aunque si pierde esos niveles clave, el precio podría retroceder a 22 centavos o incluso 215 centavos, perdiendo el impulso psicotécnico que alimenta los rallies de DOGE. En el mundo Doge, el momento lo es todo. Atención a ese soporte. Estados Unidos, CBDC y la rebelión silenciosa. Lo que vas a escuchar ahora no estaba en los titulares, pero es una jugada clave en la guerra por el dinero. Mientras medio mundo mira a los ETF, un proyecto de ley anti-CBDC avanzó en el Senado de Estados Unidos, buscando prohibir que la Reserva Federal emita una moneda digital propia sin aprobación del Congreso. ¿Por qué este detalle técnico es una bomba silenciosa? Porque revela una grieta interna en el poder. Algunos sectores del sistema temen al control total del dinero digital. Y justo en ese terreno, aparece una movida inesperada. El ETF pro-Trump, sí, de Truth Social, acaba de invertir millones en un ETF de Bitcoin de Grayscale. ¿Qué relación hay?
que las figuras más contrarias al modelo de censura financiera están poniendo su dinero en BTC como símbolo de resistencia. Esto no es casualidad. Es parte de la narrativa de fondo: soberanía monetaria, presión al dólar digital y un nuevo eje institucional que está apostando a favor de las criptomonedas. Una batalla política que se traslada al campo financiero. Cuando ves que hasta los enemigos del sistema están comprando Bitcoin, es que la guerra cripto ya no es teórica. Es real, y está en marcha. Hagamos una pequeña reflexión: ¿el mercado está hablando? ¿Lo estás escuchando? Mientras el precio de Bitcoin aparenta calma, detrás del telón se está gestando un movimiento que huele a control. Reino Unido. El regulador financiero del Reino Unido acaba de intensificar su presión sobre las empresas cripto, imponiendo nuevas reglas que rozan lo asfixiante. No es una sugerencia, es una obligación total para quien quiera operar. ¿Y adivina qué? Esto se alinea con los pasos del Gafi, que esta semana reapareció exigiendo a todos los países implementar de inmediato sus estándares antilavado, sí, los mismos que han sido utilizados para frenar la expansión del DeFi. Esto no es solo regulación, es un cerco estratégico para bloquear la soberanía cripto desde dentro. Por lo tanto, el mensaje es claro: el sistema tradicional no quiere competir, quiere sofocar. Mientras tanto, algunos países como El Salvador y Bután resisten, demostrando que hay otra vía, pero el resto baila al ritmo del FMI. Cuando todos se arrodillan ante las reglas, los que se levantan marcan el rumbo del futuro. Así que abre los ojos, guerrero del mercado: lo que parece burocracia, es en realidad una maniobra de guerra financiera. Y cada satoshi, en esta batalla, es una declaración de soberanía. Recuerda, en este campo de batalla silencioso, cada vela es una señal y cada día, una batalla más por la soberanía financiera. Kryptonianos y criptonautas de la descentralización, si lo que acabas de escuchar te dejó pensando, espera a lo que viene mañana, porque lo que aún no se ha dicho, puede cambiarlo todo. Suscríbete, activa la campana y únete a esta resistencia cripto. Y si buscas plataformas, herramientas o estrategias reales, en la descripción tienes los enlaces que usamos nosotros mismos. Esto no es solo información. Es preparación para lo que viene. Nos vemos en el próximo bloque, guerrero del mercado. Porque aquí no solo analizamos, aquí leemos el alma del criptoespacio.